rumors spreading round United Texas town about the shack outside the games. Bueno, para comenzar con este dossier de la serie 21, vamos a empezar con una réplica de un coche de los 80. Este es un Hartech. Hartech era una empresa como Alpina que aprovecharon en un segmento de mercado de autos deportivos que no existía y usaron la base del E21, que era una carrocería muy liviana y que no tenía una motorización precisamente extrema. Este auto es una especie de hot rod, lo que se llama hot rod por los americanos, porque es un auto liviano con un motor grande, con potencia y con torque. Nada más que se suma el adimento de que, además de ser un auto rápido y con torque, tiene el refinamiento de un BMW. Bueno, muchas empresas en la época que vendían estas potenciaciones o estas mejoras optaban por preparar o hacer turbo el motor del auto. No hay nada mejor que un motor original con mucha potencia. ¿Por qué? Porque no se rompe, es un motor que se puede andar tranquilamente en la calle, se hace ruta, no gasta combustible. Al contrario de un motor preparado, que siempre está el problema que se rompa y no es muy práctico para el uso diario. Hay un dicho muy común en la preparación de motores, en la jerga de los que preparan motores, más bien un dicho es una regla, y es que nada supera los centímetros cúbicos. Y el Hartech es un claro ejemplo de eso. Hartech siempre se caracterizó por hacer conversiones espectaculares. En este caso, en la época, la carrocería más liviana de BMW era el E21. Y tomaron el motor del Serie 5, Serie 6, que era el más grande y con más torque. Este motor es un 3 litros, tiene 180 caballos, capaz que la cifra de 180 caballos no asusta, pero a veces no es solo importante el caballaje, sino el torque. Este motor tiene 200 Nm de torque, que lo hace muy interesante, y a poco acelerador realmente acelera muy bien. Bueno, Hartech en lo que es estética exterior al contrario de Alpina, no era algo muy estridente. Simplemente tenían estas franjas laterales que son bastante discretas, y bueno, y usaban partes, spoilers, tanto originales BMW o de otras marcas. No tenían nada específico marca Hartech. Evidentemente, por el torque y por la potencia de este auto, el rodado se tuvo que llevar a 15, al igual que como se usaba en la época, tenían llantas 15, porque obviamente con 13 el torque, especialmente que tiene este auto, se vuelve bastante complicado de domar. Y bueno, obviamente trenes traseros, delanteros, todo es igual al Hartech, discos traseros atrás, discos ventilados adelante y suspensión especial más baja para poder acompañar lo que es la potencia del motor. Y bueno, para resumir un poco la prueba de este Hartech, queremos destacar que es un auto muy divertido de manejar, muy rápido, y la principal virtud es que a poco acelerador el auto enseguida sale disparado como una bala hacia adelante. Este auto es único en Uruguay hoy en día, no hay otra réplica igual, no hay otro auto con este motor, y bueno, eso lo hace muy interesante, y tampoco, al ser estridente por fuera, otros conductores se pueden llevar una sorpresa a la hora de cruzárselo por las calles de Montevideo. Y bueno, seguimos en estudios con más novedades.